Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo que confía en ti. Ten piedad de mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco. Con alegría recibamos a nuestro celebrante. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Nos reunimos a esta hora del día en torno a la mesa del Señor para darle gracias a Él por el don de la vida que hoy nos concede a cada uno de nosotros y también para pedirle al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros, sobre todo en este tiempo de pandemias, que le dé consuelo a todas aquellas personas que sufren, aquellas personas que pasan alguna necesidad, para que el Señor sea su esperanza y su camino. Ofrecemos de manera especial las siguientes intenciones. En acción de gracias por bendiciones para Carlos Meléndez y familia. Bendiciones para Javier Alejandro González Aliñado, quien cumple 3 años de vida. También rogando a Dios por los fieles difuntos, por Tomasa Ambrosio de Soto, Rafael Ambrosio, David Alejandro Velázquez Pérez, que estaría cumpliendo años, y por Carlos Bernardo Soto y Antuche, por 4 años de fallecido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconociendo con humildad de que somos pecadores, en un momento de silencio pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Arrepentido decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia,
para que bajo tu dirección de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos atentamente la palabra del Señor. Lectura del libro del profeta Jeremías. Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada. Si entro en la ciudad, hallo gente que se muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. ¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá? ¿O te has cansado ya de Sión? ¿Por qué nos has herido tan gravemente que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación. Esperábamos la curación y solo encontramos miedo. Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Por ser tú quien eres, no nos rechaces. No deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Tú solo, Señor y Dios nuestro, haces todas las cosas. Por eso en ti tenemos puesta nuestra esperanza. Palabra de Dios. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo.
La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Analizando nuestra situación en la cual nos encontramos hoy como sociedad, queridos hermanos, es interesante ver cómo la primera lectura que hemos escuchado del profeta Jeremías pareciera que describe a la perfección en unas cuantas palabras lo que nosotros hoy vivimos como personas y también como sociedad. El profeta Jeremías, que le escribe al pueblo de Jerusalén y describe cómo en su angustia, aquel profeta que sufre, aquel profeta que en un tiempo de su ministerio deseó dejar y deseó no ser llamado por el Señor, vemos hoy cómo entonces él en este lamento, si lo pudiéramos llamar así, describe lo que muchos de nosotros hoy pasamos en nuestra situación cotidiana. Basta con salir, basta con ver noticias, basta con ver cómo está nuestro vecindario, basta con ver cómo están las estadísticas para que nosotros hoy también nos hagamos esas preguntas que hoy hace incluso el profeta Jeremías. Mis ojos, dicen, lloran sin cesar, porque la capital de mi pueblo está afligida. Y empieza una serie de incógnitas, empieza una serie de lamentos y empieza con una serie de interrogantes que, como repito, hoy pareciera que son las mismas que nosotros decimos todos los días. Si salgo al campo, dice el profeta, encuentro gente muerta por la espada. Si entro en la ciudad, hallo gente que se muera por el hambre. Hasta los profetas y sacerdotes, dice el profeta, andan errantes por el país y no saben qué hacer. Y viene entonces la serie de preguntas. ¿Acaso, Señor, has rechazado a todo a Judá? ¿Te has cansado ya de Sión? ¿Por qué nos has herido tan gravemente que no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad, dice, y solo hay perturbación. Esperábamos la curación y solo encontramos miedo. Hoy nosotros, queridos hermanos, no somos ajenos a una situación que nos incumbe a todos, ya sea directa o indirectamente. Muchos de nosotros y muchos de nuestros prójimos están sufriendo hoy las causas y las consecuencias del coronavirus. Muchos de nosotros, queridos hermanos, hoy, aunque muchas veces lo escondemos, muchos de nuestros hermanos, incluso nosotros, andamos con miedo. Y pareciera que nuestra única esperanza, nuestra única súplica es hacia Dios, pero pareciera que en los momentos más difíciles Dios tampoco se aparece. Y entonces uno dice, ¿y dónde está Dios? Y no dice pues su evangelio que Dios debe estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Dónde está entonces? ¿Por qué en lugar de que caminemos nosotros con esperanza, que caminemos nosotros en tranquilidad, por qué solo nos tenemos que dar un ambiente de perturbación y un ambiente de miedo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está entonces el Señor que dijo que acompañaría a su pueblo y que los males no perpetuarían jamás los cimientos de la iglesia? Y hoy pareciera que aquel Dios que yo sigo se esconde. No, Dios no se esconde. Simplemente, queridos hermanos, a veces hay momentos, hay épocas, hay situaciones en las cuales es el hombre y la sociedad misma la que se busca sus propios males. Dios no es el culpable de todas las cosas malas que nos pasan a nosotros. Pero eso sí, nosotros en medio de todas estas cosas
Nosotros en medio de esta situación tan perturbadora, en medio de esta sociedad en la cual nosotros tenemos miedo, es ahí donde nosotros, queridos hermanos, como cristianos y como hijos de Dios, tenemos que entonces demostrarle al mundo que nuestra esperanza, que nuestra vida y que todo lo que nos pasa está en manos de Dios. Está en nosotros hoy entonces, queridos hermanos, como pueblo santo de Dios, el poder salir y darle esperanza a una sociedad que hoy camina en medio de incógnitas, que hoy no encuentra respuestas, que hoy pareciera que le clama a Dios, pero pareciera que no encuentra ninguna respuesta por parte de Dios. Hoy entonces somos nosotros los que tenemos que salir, los que tenemos que dar esperanza, los que tenemos que darle alegría y gozo a un pueblo que hoy sufre, a una sociedad que hoy está con miedo, para que entonces la sociedad y el mundo sepan que su vida y nuestra vida siempre ha estado y está en manos de Dios, y que Dios no es ajeno a todo lo que nos pasa a nosotros. Ya basta de preguntas. Ya basta de interrogar la existencia de Dios. Ya basta de decir que si Dios está o no está con nosotros. Ya basta de decir si Dios nos rechaza, Dios no nos rechaza. Es que somos nosotros los que muchas veces con nuestra actitud nos alejamos de Dios. Somos nosotros los que muchas veces en medio de tantas cosas, en lugar de dar esperanza, en lugar de animar, somos los primeros que nos desanimamos, somos los primeros que perdemos la fe, somos los primeros que no sabemos en dónde buscar a Dios. El profeta reconoce perfectamente bien y dice: reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres, y hemos pecado contra ti. Nosotros, queridos hermanos, queremos que el Señor sea bondadoso y misericordioso, pero nos hace falta una cosa: el reconocernos pecadores. Ya lo dice el salmista: a un corazón contrito y humillado, Señor, tú nunca lo desprecias. Pero nosotros, en lugar de ser humildes, en lugar de venir delante del Señor y reconocernos pecadores, muchas veces queremos en nuestra soberbia que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos de que Dios tiene la obligación, incluso es su responsabilidad, el velar por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, sí, perfectamente bien. Pero recuerde que usted y yo, Dios nos ha dejado una cosa que es nuestra libertad. Y en esa libertad Dios no nos obliga, ni tampoco nosotros podemos obligar a Dios a que sea responsable y que Él cargue con los actos que nosotros cometemos. No, tampoco podemos obligar a Dios a que Él nos cuide y nos proteja, porque muchas veces somos nosotros los que nos alejamos de Dios, aunque Dios siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Somos como aquellos hijos rebeldes, que no nos gusta que se nos diga nada, pero queremos que se nos traten bien. Somos como aquellos hijos que siempre hacemos las cosas malas, pero le echamos la responsabilidad a los más grandes. Y pareciera que eso es lo que nosotros hacemos con Dios. Y cuando Dios no nos escucha, cuando no encontramos la esperanza, cuando no encontramos el camino de fe, cuando pareciera que Dios se esconde de nosotros, es cuando muchas veces en nosotros surgen estas preguntas existenciales. ¿O acaso Dios nos ha rechazado? ¿Por qué Dios se esconde de nosotros? ¿Por qué entonces, si Dios tanto nos ama y nos quiere, por qué no manda entonces la cura? ¿Por qué entonces nosotros, en lugar de vivir en un ambiente de tranquilidad y de paz, si supuestamente el reino de Dios es paz y tranquilidad, por qué entonces nos perturban tantas cosas? Por una simple y sencilla razón: es que muchas veces nosotros no hemos sido capaces de abrir nuestro corazón, de entregarle todo a nuestro ser, de amarlo y dejar que Él nos ame. ¿Y por qué? Porque todavía nosotros tenemos soberbia en el corazón y no hemos entendido y comprendido que toda nuestra existencia está en manos de Dios. O sea, ¿que Dios nos condena? No. Entonces, ¿por qué se esconde? No es de que Dios se esconde. Usted y yo no lo sabemos buscar. Usted y yo no hemos sabido encontrar el camino para encontrar a Dios. Usted y yo muchas veces hacemos tantas cosas, pero todas esas cosas que usted y yo hacemos no nos acercan a Dios. Es más, pareciera que nos alejan de Él. Y pareciera entonces que cuando Dios se aleja o nosotros nos alejamos de Dios, pareciera que tendemos a obligar a Dios a que nos encuentre y que nos busque. Pareciera que obligamos a Dios a que le ponga un fin a las cosas malas, porque Dios tiene que ser bueno con nosotros diariamente y todos los días. Sí, Dios es bueno con nosotros.
Los malos somos sus hijos. Los malos somos nosotros los que muchas veces pareciera que abusamos de la misericordia del Señor, pareciera que abusamos de la bondad del Señor, pareciera que abusamos de todo lo bondadoso que es Dios con nosotros. Así somos nosotros, pagamos mal por bien. Y pareciera que tratamos a Dios como se nos antoje a nosotros todos los días. Y aquí entonces es donde nosotros encontramos el sentido de lo que Dios hoy nos explica a través de la parábola de la cizaña y el trigo. Nosotros no podemos andar separados del mundo. Nosotros no podemos ser ajenos a una realidad que hoy está afectando al mundo. No podemos tampoco condenar a tanta gente. Es que a esa persona le dio el mal porque esa persona se porta mal con Dios. ¿Y usted? A no ser que esta persona está sufriendo porque él o ella jamás se han acercado a Dios. ¿Y usted? Por esa razón tiene Jesús a decir también en su evangelio: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, porque con la misma vara con que midan, así serán medidos ustedes. Y hoy nosotros, queridos hermanos, al ver y escuchar la parábola que San Mateo hoy nos ha presentado, pareciera que nosotros también muchas veces no nos cuesta aceptar que muchas veces en nuestra vida nosotros no hemos sido trigo, sino que hemos sido cizaña. Ya lo decía Martín Lutero, el hombre tiene un corazón perverso, el hombre es un ser perverso, porque muchas veces nosotros, queridos hermanos, cuando nos conviene portarnos bien, nos comportamos bien, y cuando nos tenemos que comportarnos mal, lo hacemos mal. Vivimos en un mundo en el cual pareciera que hacer lo bueno y lo malo es relativo. Vivimos en un mundo en el cual no importa si usted y yo somos buenos. Pareciera que hoy el mundo todo lo aprueba y más si son las cosas malas. Y pareciera entonces que los que muchas veces nos consideramos cristianos o que somos fanáticos de la fe, a veces somos muy, pero muy tajantes en decir las cosas. Y muchas veces condenamos y pareciera que tenemos la actitud de aquellos hombres que sembraron en la viña de este Señor, porque queremos arrancar las cosas malas, queremos que todo sea bueno, queremos que todas las cosas sean como Dios lo manda, pero no queremos nosotros juntarnos con los malos. Nos apartamos de los demás y a Jesús se lo dice: no. Por eso aquel hombre, al ver que en su terreno había crecido la cizaña, y dice: no la arranquen, dejen que crezcan juntos. Al final mandaré a mis segadores para que aparten entonces el trigo de la cizaña. Y a Jesús hoy lo dice: así sucederá al fin de los tiempos. Dios enviará a sus ángeles para cegar el trigo. Es decir, separará a los buenos de los malos. Y aquí entonces es donde entra nuestra conducta, es donde entra entonces todo lo bueno que Dios nos dice a nosotros. Lo que Jesús hoy explica a sus discípulos en esta parábola es lo que justamente hoy nosotros estamos viviendo en nuestro mundo. Por eso la palabra del Señor se actualiza todos los días. Dios todos los días viene a sembrar la semilla en nuestro corazón, la semilla de la buena palabra. Nuestro corazón es el campo, es ese mundo en el cual nosotros nos movemos, y es ahí donde el Señor todos los días viene a sembrar. La semilla buena, dice, son los ciudadanos del reino. Y usted y yo, queridos hermanos, somos ciudadanos de ese reino porque somos bautizados en Cristo. Pero nuestra actitud, nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir la fe no se asemeja para nada a esos ciudadanos del reino. Porque nos gusta muchas veces jugar con las cosas de Dios. Es que yo no soy malo, los malos son nosotros. Es que yo no soy así. Yo jamás he hecho alguna cosa mala. Dios me perdone si yo actúo mal. Sí, pero usted y yo pensamos. Usted y yo tenemos intenciones. Usted y yo tenemos deseos. Y muchas veces todas esas cosas no son los buenos, son malos. Por eso a veces también en nuestro corazón, queridos hermanos, nosotros también dejamos crecer la cizaña junto con el trigo. Pero ahí es donde entra la gracia de Dios. Ahí es donde justamente aquella palabra sembrada por el Hijo del Hombre es lo que tiene que erradicar y ser que nosotros todos los días vayamos produciendo el fruto bueno que da el trigo. Tenemos que ser entonces y asemejar nuestra vida a ese trigo que produce, a ese trigo que da, a ese trigo que molido produce pan, no como aquella cizaña que aparenta ser trigo, pero no es. Y muchos de nosotros, queridos hermanos, nos gusta aparentar cosas que no somos.
Aparentamos ser buenos para que la gente nos quiera. Aparentamos hacer cosas buenas para que la gente vea que nosotros somos buenos. Aparentamos ser solidarios para que la gente vea que yo sí ayudo. Pero en el fondo, queridos hermanos, el interés es otro. Aparentamos hacer tantas cosas buenas para que la gente nos alabe y nos quiera y diga, ese sí es buen cristiano, ese sí cumple con lo que Dios dice. Pero muy en el fondo, queridos hermanos, somos tan falsos como la cizaña. Todo esto, queridos hermanos, nos tiene que llevar a nosotros a una cosa, a entender que nuestra vida tiene que moverse en dos caminos, en la vía del bien y en la vía del mal. Usted y yo estamos en nuestra libertad de escoger cuál es lo que queremos. Pero si usted y yo somos hijos de Dios, sabemos que tenemos que escoger las cosas buenas sin importar lo mucho que nos cueste, porque la fuerza, la gracia y la fe nos vienen de Dios. Porque sabemos que a pesar de que somos pecadores y aunque muchas veces nos inclinamos hacia un lado, sabemos que la gracia de Dios nos llama y nos mueve para que nosotros todos los días, oyendo la palabra del Señor, podamos cada vez convertirnos a Él. Por eso, queridos hermanos, no nos cansemos de hablar de Dios, pero tampoco no nos cansemos de escuchar la voz del Señor. No nos cansemos de caminar a la luz del Señor. No nos cansemos de escuchar la palabra y dejemos que el Señor siembre en nuestro corazón siempre esa palabra buena. Y aunque muchas veces venga el demonio y quiera sembrar la semilla mala en nuestro corazón, sabemos que podemos rechazarla. Cuenta una historia por ahí de que cierta vez un niño vio al anciano de la tribu triste y le pregunta por qué estaba triste y él le dice: es que tengo una lucha en mi corazón, tengo una lucha de dos lobos, uno es bueno y el otro es malo. Y el niño le pregunta: ¿y quién crees que ganará? Y el anciano le pregunta: al que yo alimente más. Así pasa con nuestra vida, queridos hermanos. Muchas veces sabiendo que tenemos que hacer las cosas buenas, sabiendo de que Dios todos los días nos instruye, nos habla, nosotros siempre hacemos las cosas malas. Siempre alimentamos las cosas malas, siempre alimentamos a eso el lobo malo. Y muchas veces queremos ser buenos, muchas veces queremos aparentar ser buenos, pero en el fondo sabemos que nuestra vida no está a la altura de lo que hoy nos exige el Evangelio, de lo que hoy nos exige Dios. Esta parábola, queridos hermanos, tiene que despertar en nosotros entonces la esperanza. Tiene que ayudarnos a nosotros a seguir caminando a la luz del Señor. Tiene que ayudarnos a nosotros y a motivarnos todos los días a buscar siempre las cosas del reino de Dios y sobre todo a confiar siempre en su esperanza y en su misericordia. Estamos en un tiempo fuerte, en un tiempo difícil de nuestra sociedad. Estamos viviendo tiempos muy, pero muy duros. Y lamentablemente hoy pareciera que también nosotros actuamos como lo hizo hoy la parábola del Señor. Pareciera que muchos de nosotros nos consideramos trigos y consideramos a los otros cizañas. Pareciera que aquí solo nosotros nos salvamos y los otros no. Pareciera entonces que los que están sufriendo hoy a causa de este COVID-19 son aquellas personas que se portan mal con Dios y estos merecen el castigo y no es así. Por eso, nosotros, queridos hermanos, tenemos que aprender entonces a crecer con todo tipo de situaciones, a convivir en todo tipo de ambiente, pero ese tipo de ambiente y situación no tiene que quitar de nosotros la alegría del Evangelio. Es ahí donde usted y yo también tenemos que salir a sembrar, tenemos que salir a dar esperanza, tenemos que salir a darle gozo y oportunidad a cada persona que hoy lo necesita, no para condenar, no para juzgar, sino para tener la misma actitud de Jesús, de ir a toda aquella persona que necesita hoy una palabra de aliento, no un rechazo, sino una palabra de fe, una palabra de acercamiento. No tener esa actitud de aquellos que querían quitar la cizaña, no, porque puede ser que al quitar la cizaña también nosotros quitemos el trigo. No puede ser que también que nosotros condenar a alguien condenemos a gente buena, o quizás nosotros nos estaremos condenando por tener una actitud negativa. La palabra del Señor, entonces, queridos hermanos, acojámosla en nuestra vida. Hagamos que con el corazón nosotros escuchemos esa palabra del Señor, nos anime, nos dé fuerzas, nos quite el miedo, nos dé gozo y sobre todo, con la gracia del Señor, nos ayude a cada uno de nosotros a seguir sembrando la palabra del reino del Señor a toda aquella persona que lo necesita.
y que bajo la intercesión de nuestra Madre la Virgen María, nosotros también caminemos motivados. Nosotros también sepamos imitar la entrega y el camino de esa mujer tan humilde y sencilla, para que también tengamos una actitud de servicio y sobre todo a que también, al igual que ella, meditemos, guardemos y escuchemos en nuestro corazón todo lo bueno que viene de parte del Señor. Que nuestra fe, pues, queridos hermanos, cada día siga firme, que nuestra esperanza sea una constante y sobre todo que nunca nos cansemos de orar al Señor, que nunca nos cansemos de poner nuestra vida en el Señor y sobre todo pidámosle para que Él en su misericordia ponga fin a esta pandemia, pero que también nos conceda a nosotros la fuerza de poder animar, de poder llevar alegría y sobre todo de seguir siendo sus discípulos y testigos en un mundo que hoy lo necesita. Que así sea. Amén. Ahora, junto con el pan y el vino, también presentemos al Señor nuestras intenciones, gozos y alegrías. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, que al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y es nuestro deber alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo, muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Raúl Antonio, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios,
digamos confiadamente la oración que su Hijo nos enseñó cantando. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele de la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que Que entres en mi casa, pero por una una palabra palabra. tuya bastará para sanarme.
el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorréis la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por